Hola, muy buenas tardes familia, que el Señor los bendiga, los guarde, los proteja. Hoy, como siempre, feliz de compartir aquí este mensaje, esta cápsula de sabiduría y el día de hoy vamos a cambiar un poco el tema, ¿verdad? En lugar de analizar un pasaje ¿verdad? O irnos a leer un pasaje en específico, vamos a recopilar unas cuantas señales de lo que son los últimos tiempos, ¿verdad? Para nosotros tener una idea más clara del por qué realmente estamos viviendo los últimos tiempos, qué nos da evidencia de eso, ¿verdad? Y cómo podemos saberlo, según también lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces, como todo, lo vamos a poner en manos del Señor para que el Señor nos guíe y podamos ser edificados, ¿verdad? Padre, te bendecimos en esta hora, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, te pedimos que nos limpies y nos guíes, Señor, con la luz de tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Gracias porque nunca, Señor, está más cerca la luz, Señor, de resplandecer que cuando está tan oscuro como ahora en el mundo, Señor. Y tú nos has hecho luz, Señor, para no estar escondidos, Señor, sino en medio de las tinieblas, alumbrar y mostrar el camino de tu verdad, porque a eso nos has llamado. Te pedimos que pongas en nuestro corazón, Señor, estas palabras, que las fijes ahí, Señor, y sean vida en nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia, y te pedimos que tomes el control de este momento, de cada palabra, Señor, que vaya a salir de mi boca y que nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu mensaje y nos preparemos, Señor, y seamos sabios y velemos en sobriedad, Señor, sabiendo que tú estás cerca, que tu venida, que tus juicios, que tu justicia, Señor, está más cerca que nunca de manifestarse. Por eso te damos gracias porque sabemos que en ti podemos confiar, Señor, y que en ti descansamos y en ti reposamos y en ti, Señor, está puesta nuestra esperanza. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a compartir diferentes puntos, sobre todo para que tengan esas referencias y si quisieran investigar un poco más a fondo sobre algún tema en específico con respecto a los últimos tiempos, por lo menos tengan como unos cuantos puntos en general, ¿verdad? Para profundizar. Vamos a mencionarlos en general para que veamos, ¿verdad? Lo evidente que es que estamos en los últimos tiempos, pero también para que queden esas bases ahí, ¿verdad? Para luego poder profundizar más. El primero de los puntos que les quería mencionar es el tema de las profecías de Daniel, ¿verdad? Sabemos que ya a través del sueño del rey Nabucodonosor en el imperio de Babilonia se profetizaron los imperios que se iban a levantar en la historia desde Babilonia hasta el fin del tiempo, ¿verdad? Cuando llegara Cristo de vuelta. Entonces, eso es súper, súper importante. Es una de las profecías que más nos aclara el panorama de los tiempos, ¿verdad? Porque la Biblia siempre se enfoca en las profecías que tienen que ver con Israel, en todo lo que tiene que ver con Israel. Ese es el centro de las profecías, ¿verdad? Todo lo que sucede con Israel nos va dando señales del tiempo en el que estamos viviendo. Entonces, el surgimiento de los imperios antisemitas a partir de Babilonia es uno de las señales más claras, ¿verdad? Porque después de Babilonia, bueno, durante Babilonia se profetizó que después se iban a levantar otros reinos que iban a ser los medos persas, después los griegos, después los romanos y después lo que estamos esperando ahorita, ¿verdad? Que es lo que estamos presenciando, cómo se va formando el nuevo orden mundial, todo se va poniendo en orden para que surja el nuevo orden mundial, que es ese último gobierno que se profetizó justo antes de la venida del Señor Jesucristo. Cuando alguien se burle porque tenemos los cristianos 2000 años de estar esperando a Cristo es porque no saben nada de profecías y porque no saben realmente que ni siquiera se suponía que Cristo haya venido todavía, sino que hay un orden de las cosas y no ha venido porque todavía faltan cosas que tienen que suceder, ¿verdad? Entonces, el surgimiento de los imperios antisemitas desde Babilonia nos da evidencia de que estamos en los últimos tiempos. Lo único que falta es que se termine de concretar el nuevo orden mundial y sabemos que el reino del anticristo está profetizado para durar 7 años. Los primeros 3 años y medio de falsa paz y seguridad y luego los otros 3 años y medio donde realmente
muestra quién es, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es uno de los puntos, ¿verdad? Por si quisieran profundizar más, ahí les quedan los imperios antisemitas que surgieron desde Babilonia en el libro de Daniel hasta el final de los tiempos con el Señor Jesucristo y su retorno, ¿verdad? Otro de los puntos es el retorno de Israel a su tierra. Sabemos que Israel regresó a su tierra el 14 de mayo de 1948 después de siglos de exilio, ¿verdad? Siempre todos esos imperios que se levantaban sacaron a los israelitas de su tierra, ¿verdad? Los despojaban de su tierra y sin embargo, por milagro de Dios, a pesar de eso, nunca perdieron su idioma, su cultura, sus tradiciones, ¿verdad? A pesar de eso, y cuando recuperaron su tierra volvieron a unificarse y a consolidar eso, ¿verdad? Sus raíces, su tradición, sus tradiciones, su identidad. Entonces, el retorno de Israel a su tierra es una de esas señales que nos deja saber que estamos en los últimos tiempos, pero no solo eso, sino que en la profecía del Monte de los Olivos, cuando los discípulos le preguntan al Señor Jesús cuándo sería el final del siglo y las señales de su venida, el Señor Jesús les dice que a ellos no les toca saber los tiempos y las sazones, pero que les da un pero ahí que nos tira bastante luz. Dice que cuando vean a la higuera brotar, ¿verdad? Que cuando la higuera brote y su ramita esté tierna y su hoja nace, el verano está cerca. Y luego dice, de cierto, no pasará esta generación sin que se cumplan las palabras. Eso suena un poco abstracto, pero si lo aclaramos, siempre que en la Biblia se habla de la higuera, se hace alusión al pueblo de Israel. Entonces el Señor Jesús dice que cuando el pueblo de Israel retoñe, cuando vuelva a retoñar, cuando esté tierna su hojita y su rama, ¿verdad? Está cerca el verano. Sabemos que el Señor Jesús siempre es representado como el sol de justicia, ¿verdad? Ese verano es su venida, es su retorno, es su presencia, su manifestación. Entonces, dice la palabra que en la profecía, ¿verdad? Que esa generación, o sea, que no pasaría esa generación que vería el retorno de Israel a su tierra sin que se cumplieran las palabras. Sabemos que Israel regresó a su tierra el 14 de mayo de 1948 y según la Biblia una generación es entre 70 y 80 años, ¿verdad? Y ya llevamos 75 años de ese tiempo, ¿verdad? Entonces el Señor nos está dando otra señal de lo cerca que está el cumplimiento de estas cosas, ¿verdad? Y sabemos que hay una agenda global y todo, entonces todo se va poniendo en orden, ¿verdad? Entonces el retorno de Israel a su tierra y la profecía del Monte de los Olivos es otra de esas señales, ¿verdad? Otra de las señales es que según la genealogía bíblica, desde Adán hasta nuestros días, llevamos aproximadamente 6.000 años, ¿verdad? Eso no quiere decir que la Tierra tenga esos años, porque la Biblia no da la edad de la Tierra, simplemente nos habla del momento en el que el ser humano fue puesto aquí y podemos saber por genealogía bíblica el tiempo aproximado, ¿verdad? Que hay desde Adán hasta nuestros días. De, de Adán a Abraham hay 2.000 años, de Abraham a Cristo otros 2.000 años, y de Cristo a nuestros días otros 2.000 años, ¿verdad? Entonces, esos 6.000 años son comparables a los 6 días en los que el Señor trabajó. Y luego entramos en el séptimo día, que son los últimos 1.000 años, que es el descanso de los cristianos, ¿verdad? El imperio de Cristo, el reino milenial de Cristo que está por establecerse justo cuando termine el orden mundial que se está estableciendo en el mundo ahorita. Esa es otra de las señales, ¿verdad? Los 6.000 años, porque también cuando dice la palabra cuando dice el Señor en su palabra que no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, mas serán sus días 120 años, en la traducción original lo que se decía eran jubileos. Y como cada jubileo son 50 años, entonces eso da 6.000, ¿verdad? O sea, Dios dice en la palabra que, que al final de cuentas los días del hombre iban a ser 6.000 años en los que él se pudiera gobernar a sí mismo, ¿verdad? Sin tener a Dios en presencia entre ellos. Entonces es otra de las señales. Por otro lado, el aumento de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Porque sabemos que nuestra historia a nivel tecnológico tiene apenas un par de décadas, o sea, ya de ser tan
tan fuerte como lo ha sido en estos últimos tiempos, ¿verdad? O sea, sabemos que tal vez un par de siglos tenemos de haber hecho un boom tecnológico, ¿verdad? Tal vez desde el siglo XIX más o menos ya se empezaron a crear tantas cosas, ¿verdad? Los aviones, los carros, en la medicina un montón de avances médicos, montones de avances tecnológicos y científicos que, que vienen a corroborar, a confirmar, ¿verdad? Eso digamos, de que estamos en estos últimos tiempos donde el aumento de la ciencia y la tecnología sería tan evidente. También dice que todos correrán de un lado para el otro. Eso se entiende muy fácil cuando vemos realmente la vida real en la que vivimos y la comparamos con el mundo de hace 200 años. Podemos imaginarnos un mundo de hace 200 años donde no existían los carros, donde no existían los aviones, donde no existía nada de eso, y pensar en cómo la gente se desplazaba, en cómo la gente vivía, en cómo la gente se comportaba. Hoy en día estamos acostumbrados a ver a toda la gente andando en carro para arriba y para abajo, y en el bus, y en el tren, y en el avión, y lo vemos normal, porque estamos acostumbrados a eso, porque nacimos en esta época. Pero realmente no podemos comparar la manera de vivir del ser humano de siempre con el de los últimos 2 siglos, y menos con el de las últimas 2 décadas, ¿verdad? Entonces, el aumento de la ciencia y la tecnología es más evidente que nunca, y que todos anden corriendo de un lado para el otro es también más evidente que nunca. Otra de los puntos es la posibilidad del cumplimiento de las profecías, porque hay profecías que se hicieron que no eran realmente posibles de cumplir en ese tiempo, ¿verdad? Si en ese tiempo se decía que todo ojo vería un evento suceder, eso era ilógico, ¿verdad? Pensar que iba a poder suceder algo que todo ojo vería si no existía el internet y no existían las telecomunicaciones y todo eso. Entonces, hoy en día hay una posibilidad material del cumplimiento de las profecías. Otra de las señales son las condiciones ambientales y morales, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel del medio ambiente, realmente somos incapaces de salvar al mundo, por decirlo así, ¿verdad? Ya la cantidad de daño hecho al mundo es irreversible, sobre todo en el sistema económico en el que nos movemos a nivel global, ¿verdad? Por más que una persona u otra deje de pedir bolsa plástica en el supermercado, o que tratemos de conducir menos el vehículo o lo que sea, es tanto el daño que se ha hecho que es irreversible, y sobre todo, o sea, sobre todo por el tipo de mundo en el que vivimos, ¿verdad? Sabemos que para los países poderosos va a ser la prioridad seguir generando dinero antes que realmente salvar el mundo, ¿verdad? Entonces, tristemente es algo que solo el Señor podría remediar, y sabemos que lo va a hacer, ¿verdad? En su plan profético, porque solo Él puede salvar el mundo de lo que ya nosotros le hemos echado a perder. Ahora, la sobrepoblación es uno de las razones también por las que ya es insostenible, ¿verdad? Habemos aproximadamente unas 8.000 millones de personas en el mundo, y sabemos que eso aumentó exponencialmente en las últimas décadas, ¿verdad? Con lo que llaman la famosa generación de los baby boomers, que son esas personas que actualmente pueden tener alrededor de 60 años, más o menos. Personas que nacieron en una época en la que era fácil para las familias tener 10 hijos, 8 hijos, 12 hijos, 5 hijos, ¿verdad? Eran familias grandes, y esa época pobló el mundo muchísimo, ¿verdad? El otro día estaba estudiando unos censos ahí mundiales, y se estima que para el año 1000 de nuestra era, hace 1000 años, había aproximadamente en el mundo unos 250 millones de personas. Para el año 1800 pasó de 250 millones a 1000 millones, se cuadruplicó. Y del año 1800 a 1900, solamente 100 años después, pasó de 1000 millones a 1800, casi se duplicó. Y de los 1900 a los años 2000, pasó de 1800 millones a los 7000 millones que hace poco éramos, y que ahora somos 8000 millones, ¿verdad? O sea, es tan exponencial, ¿verdad? La proliferación del ser humano, ¿verdad? Que simplemente ya los recursos no dan para tanto, ¿verdad? Porque no sé si recuerdan cuando al agua se le llamaba recurso no agotable, y se le empezó de repente a llamar recurso agotable, ¿verdad? O no renovable, cuando el agua realmente
es renovable, es la misma agua que se tomaba en el mundo hace miles de años, es la misma que se toma hoy en día, porque es un recurso que se regenera, ¿verdad? O sea, es que se purifica, el agua llueve, se evapora, tiene un ciclo, hay un ciclo hidrológico que purifica el agua, pero no es lo mismo abastecer de agua a 250 millones de personas que abastecer a 8.000 millones de personas en un sistema tan consumista como el de hoy en día, ¿verdad? Pero la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, el agua es la misma, solo que ya no es el mismo consumo. Eh, entonces, todo esto nos da pistas, ¿verdad? De que realmente son los últimos tiempos. Simplemente tiene que ser, ¿verdad? Ahora, otra de las pistas o de las señales, ¿verdad? De los últimos tiempos es precisamente cómo se promueve la despoblación a través del apoyo al aborto, a promover en la gente un pensamiento de que ahora no vale la pena tener hijos, que es mejor tener animales, que es mejor entretenerse con otras cosas, que los hijos son sinónimo de esclavitud, de compromiso, de dificultad. Por otro lado, los matrimonios homosexuales también, por ejemplo, cuando es más factible para la población mundial a nivel del control que se está ejerciendo, que de una pareja homosexual adopte un hijo que ya existe, a que se tenga un nuevo hijo, ¿verdad? A que nazca un nuevo ser humano en el mundo. Entonces, ese apoyo a la despoblación a través de apoyar el aborto, de promover en la gente esa mentalidad de que mejor no tener hijos y tener animales, de que los matrimonios homosexuales puedan adoptar hijos para que en lugar de que nazcan nuevas personas, se adopte una persona que ya existe, y la esterilización de los niños a través de la mentalidad actual con el tema del transgénero y todo eso. Entonces, es ir haciendo todo lo posible para que se reduzca la población mundial, ¿verdad? Sobre todo en esas personas jóvenes, ¿verdad? Que son las que están más propensas a reproducirse. Otra de las señales son las alianzas militares estratégicas y la caída de Occidente, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que Israel tiene, para el retorno de Cristo, Israel tiene que estar rodeada de ejércitos. Entonces tenemos que ir viendo todo lo que va sucediendo, cuáles son las alianzas militares que se van formando y qué está dicho en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hay países que se mencionan en la palabra de Dios con nombres distintos a los que conocemos hoy en día, pero que igual se mencionan. Por ejemplo, cuando se habla de Magog, sabemos que habla de la tierra de los magogitas, que sería Rusia. Cuando se habla, por ejemplo, de Persia, se habla de Irán, porque antes se llamaba Persia. En 1935 se cambió el nombre a Irán, pero antes se llamaba Persia. Por ejemplo, también cuando se habla de los mercaderes de Tarsis, que hace alusión al pueblo de Inglaterra, o cuando se habla de Togarma, que hace alusión a Turquía, o por ejemplo, este, cuando habla de Babilonia, que está haciendo alusión al pueblo de Irak, ¿verdad? Y así hay muchos ejemplos de pueblos que tal vez en ese tiempo estaban llamados como de otra manera, ¿verdad? Incluso a los asiáticos se les llama los reyes de Oriente, ¿verdad? El mismo pueblo chino y todo. Entonces es interesante ver cómo en realidad todo ya estaba mencionado, pero hay que poner todo en contexto para irlo entendiendo mejor, ¿verdad? Entonces esas alianzas militares estratégicas son pista también, una señal de los últimos tiempos, ¿verdad? Como todos ya se han aliado unos con otros, cuáles países con cuáles, quiénes le han dado la espalda a quién. Por ejemplo, el debilitamiento de Estados Unidos, que ha defendido a Israel en general, ¿verdad? Es una señal más, ¿verdad? Israel tiene que quedar desprotegido para que el único que lo pueda salvar sea Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, hasta el momento Israel ha sido protegido, digamos, ¿verdad? Por Occidente. Sin embargo, cada vez que conforme va perdiendo protagonismo y fuerza Occidente, también se va vulnerabilizando más Israel, que es parte de lo que tiene que suceder, ¿verdad? Este, también la sequía del río Éufrates, que ya se está dando, se está secando el río Éufrates, que es un río milenario importantísimo para tantas civilizaciones, ¿verdad? Para el surgimiento de tantas civilizaciones. Se está secando y eso es otra señal más, ¿verdad?
para que pasen los reyes de Oriente, como está dicho en la palabra. Otra señal más es como los días se han acortado, de verdad, dice la palabra de Dios que por amor a nosotros se acortarían los días, porque si no nadie sería salvo, ¿verdad? Es tanta la maldad que consume todo en este mundo, ¿verdad? Y ya deja de ser compatible nuestra vida y nuestra esencia con este mundo de maldad. Entonces dice que por amor a nosotros los días se acortarían para que seamos salvos, ¿verdad? Por otro lado, otra de las señales es la unificación de todas las cosas para que se dé el nuevo orden mundial, ¿verdad? Por ejemplo, el movimiento ecuménico que unifica las religiones. El 12 de septiembre del 2019 el Papa Francisco había convocado para un evento de unificación de los sistemas de educación, ¿verdad? Para el 14 de mayo, curiosamente, la fecha del retorno de Israel, ¿verdad? Para el 14 de mayo del 2020 había planeado, se estaba planeando un evento para la unificación de los sistemas de educación. También es evidente que se está globalizando todo lo que es el sistema económico, cada vez es más fácil, ¿verdad? Las transferencias electrónicas, los pagos electrónicos, va cesando el uso del dinero en efectivo. Entonces todo eso promueve, ¿verdad? Ese ambiente perfecto para el surgimiento del nuevo orden mundial. Esas otras las señales, todas esas manifestaciones de unificación. Por otro lado, la agenda global, ¿verdad? Esa agenda 2030, que no es un secreto, no es conspiración, está claro, es público, se puede saber que es algo real. Uno de los puntos que toca las metas de la agenda global es educar a los jóvenes para la ciudadanía mundial, o sea, promover un sistema de educación donde se fomente la ciudadanía mundial, lo cual es una confirmación más del surgimiento del nuevo orden mundial, ¿verdad? Este, por otro lado, otra de las señales es la persecución al cristianismo, cuando en realidad es básicamente el cristianismo, ¿verdad? No se ve en ningún lugar que se persiga a los hindús o a los budistas, o es el cristianismo al que están callando, es el cristianismo, ¿verdad? Al que atacan, es el cristianismo el enemigo de todo rito satánico, de toda de todo lo que se promueve hoy en día en el mundo, ¿verdad? Entonces es una señal más. Y para citar la última señal que les quiero compartir aquí también, bueno, son tanto las señales astronómicas como el mismo calentamiento global, ¿verdad? Por ejemplo, las señales astronómicas ya es un tema también más profundo, o sea, no, vamos, existe la astronomía bíblica, ¿verdad? Porque el Señor usa los astros también para dar señales al mundo, ¿verdad? Los eventos astronómicos, todo lo que sucede, ¿verdad? Eso también una señal, eso es un tema más profundo, pero les doy los temas para que aquel que quiera investigar más y profundizar más, por lo menos tenga un norte sobre qué cosas estudiar, ¿verdad? Para ir confirmando más todo esto. Y el calentamiento, por ejemplo, es algo muy serio, el calentamiento global a nivel ambiental, porque, por ejemplo, hay especies de animales que el sexo de la cría va a depender de la temperatura a la que eh, se dio ¿verdad? El cuidado de los huevitos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, los cocodrilos a mayor temperatura es más probable que nazcan machos. Entonces, si el calentamiento global continúa en cierto momento, es muy probable que nazcan solo machos. Y siendo así, ¿verdad? Y no habiendo hembras, eso puede generar un gran problema con respecto a la, a la existencia de la especie, ¿verdad? Entonces, son demasiadas las señales, pero bueno, aquí les comparto unos cuantos nortes para profundizar, para estudiar más, pero en todo caso, sí es importante saber que el Señor no tarda en venir, que podamos estar
tranquilos, seguros y confiados de que el Señor va a cumplir sus promesas y que su palabra se cumple, porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, y sabemos que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido, ¿verdad? Entonces aquí les comparto unas cuantas señales para que profundicemos más y vayamos tomándonos más y más en serio las cosas del Señor, porque está cerca su reino que viene a nosotros. Entonces vamos a ponerlo en manos del Señor, y es lo que les quería compartir. Padre, te bendecimos en esta hora, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor, eres tan justo, Señor, que nos has advertido todas las cosas para no ser tomados por sorpresa. Señor, gracias por tus advertencias, gracias por tu fidelidad, gracias por tus promesas y por la paz que haces morar en nuestro corazón a pesar de lo mal que esté nuestro ambiente, Señor, en este mundo. Te damos gracias porque en ti confiamos y sabemos que está más cerca que nunca nuestra redención. Bendecimos tu nombre y Señor, y te esperamos. Bienvenido seas, Señor, bienvenido, Señor, bienvenido. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, Señor, en la tierra así como en el cielo. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias y te pedimos que selles estas palabras en nuestros corazones, y una vez advertidos podamos, Señor, ser prudentes y sensatos, Señor, para ti. Te bendecimos y damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les mando un abrazo muy fuerte y muchas bendiciones.